Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Pepe de Corte y Confección Pepe. Así nos pueden encontrar en YouTube. Eh, Antes que nada quiero mandar un saludo a Cocinando con mi abuelo. Les mandamos un saludo, los apreciamos y a seguir adelante. Bueno, pues ya les he comentado en algunas ocasiones como si quieren emprender un negocio de lo que es fabricación de ropa o pues lo que es corte y confección. Algunas personas me han pedido que les explique un poco o que les dé ideas de cuál sería su mejor opción al momento de conseguir lo que es nuestra máquina cortadora. Es muy importante tener en cuenta el conocimiento de este tema, ya que cuando se empieza este tipo de negocios o las personas que quieren iniciar no saben qué máquina comprar, para qué les va a servir, qué cualidades tiene. Y como les digo, pues es muy importante conocer lo que es esta información, ya que no podemos llegar y decir, pues compro esta, con que corte. No, tenemos que conocer qué tipo de tela vamos a trabajar. Lo que es el espesor de la tela cuenta mucho para saber qué máquina vamos a estar utilizando. En este tema existen dos tipos de máquinas. Lo que es la de cuchilla, que es cuchilla recta, y esta otra que es de disco. Esas son máquinas un poco más pequeñitas. Esas al momento de que entran en este tipo de negocios, a mí en lo personal no me gusta utilizar ese tipo de máquinas, lo que son las de cuchilla redonda o las de disco. Ese tipo de máquinas tiene muy poco margen para cortar. Les explico. El margen que tiene esta máquina de corte es este, miren, este es el margen. Si se dan cuenta, abarca lo que es mucho. Aquí, por ejemplo, en una tela, digamos, acrilicra, terry, licras, no sé, felpa, esta te abarca más o menos lo que son 5 o 6 rollos o 7 rollos, dependiendo del espesor de la tela. Las máquinas de disco te abarcan lo que es más o menos esto, miren, esto. Es muy poco. Aquí entra lo que es, digamos, un rollo o a lo mucho un rollo y medio. Si se dan cuenta, no es mucho lo que abarca. Entonces yo no recomiendo ese tipo de máquinas, lo que es la máquina de disco. Esa máquina es muy buena, a mí me gusta usarla, pero normalmente para el 10 es muy buena máquina para hacer cortes rectos. Esa máquina también no es muy buena para hacer, por ejemplo, cortes en esquina, ya que como tiene el disco, lo que son las capas de abajo no te las alcanza a cortar bien y allí es una lata, es muy difícil. Entonces, si se dan cuenta, estas máquinas, la cuchilla es recta. Esta va a cortar todo lo que es esta parte de aquí. La de disco no, porque como es redondo así, la parte de abajo o la de arriba no te la corta bien, solo lo de enfrente. Bueno, en este tipo de máquinas también va por medidas. Esta es la intermedia, esta viene siendo de 8 pulgadas. A mí me gusta mucho lo que es este tipo de medida, ya que como les digo, pues te da un margen bueno, no está muy alta para maniobrar, no está pesada, no está brumosa para maniobrar. Esta otra que es un poco más chiquita, que te da más o menos este margen. Esa máquina viene siendo la de 6 pulgadas, casi trae el mismo motor, la misma base, casi trae lo mismo, solamente lo que diferencia es la altura, tanto del protector como de la cuchilla y de la base esta. Esa máquina te puede servir como para telas delgaditas,
que le puedes poner su margen, y si la delgadita te abarca unos 5 o 6 rollos, hasta 6,5. Si la ya gruesa como la felpa o otras telas ya más bromosas, pues te va a abarcar muy poco. Esta otra que es de 10 pulgadas, por ejemplo la más chica es de 6. Esta es de 8 y hay una de 10 pulgadas que viene siendo más o menos esta medida. Esa máquina de 10 pulgadas pues viene siendo como por aquí, miren. A mí la verdad no me gusta mucho porque sí ya está muy pesada y está muy brumosa para trabajar, para maniobrar. Y pues trae el mismo motor que esta, se puede decir. La única diferencia pues igual es la cuchilla, la base y lo que es el protector. Pero en sí pues trae el mismo motor, todo funciona igual. Yo opto más por la de 8 pulgadas, que es esta. Como les digo, para maniobrar pues es muy práctica, no se tambalea tanto como la de 10 pulgadas. Esa sí es más pesada y más brumosa. Entonces pues mi recomendación sería este tipo de máquinas. Puede ser cualquier marca, eso sí no, pues no importa, dependiendo de su presupuesto, ya que hay unas de mejor marca y otras de menos marca, y pues dependiendo del presupuesto así puede ser la marca. Nada más les recomiendo, dependiendo de lo que vayan a fabricar, pues ya sea la tela que vayan a utilizar. Si va a ser por ejemplo tela brumosa, donde vas a ocupar mucho margen, puedes utilizar lo que es la de 10 pulgadas, que si ahorita vas a empezar con poquito, pero digamos tu tela es brumosa, tienes que pensar en un futuro, de decir, si me pega o si me funciona, me van a pedir cantidades más grandes, entonces necesito una máquina que me dé un margen más o menos por aquí. Aquí entran de 8 a 7 o 8 rollos de una tela brumosa. Si no es una tela brumosa, pues imagínate, caben unos 10 rollos de una tela un poco más delgadita. Si tu tela va a ser delgada, pues te conviene mejor la más bajita, porque es más maniobrable, es más práctica, más compactita, y pues si es tela delgadita no vas a tener problema en cortar pues varia cantidad en lo que es este margen. Si es una tela entre gruesecita y no tan gruesa, esta es la mejor opción, al menos para mí. Es una máquina de cuchilla, no de disco, de cuchilla, en 8 pulgadas. La marca pues es a decisión de ustedes. Si van una recomendación más, si van a empezar en esto, les recomiendo que pregunten por el guante, el guante protector. Hay unos guantes de acero, son de cadena, son prácticos, se pueden mover, se pueden utilizar bien. Si van a empezar con esto, ya que nuestra cuchilla pues alcanza un filo, casi se puede decir como la navaja de rasurar. Con esta navaja se puede uno rasurar porque es muchísimo el filo que agarra. Entonces les recomiendo usar el guante metálico en esta mano, porque pues esta no corre peligro. Esta es la que dirige y esta es la que nos va a servir para estar moviendo todo, deteniendo la tela. Hay que tener en cuenta lo que es nuestro protector también. Siempre moverlo a la altura de nuestra tela para igual no correr el riesgo de cortarnos algún accidente. Hay que tratar de darle su servicio. El tanquecito que tiene aquí se lo abrimos y pues hay que mantener siempre con aceite este tanquecito, ya que si no pues la máquina se nos puede sobrecalentar y se puede dañar el motor. La grasa, miren, aquí se le quita esta tapa, se le mete grasa aquí. Eso es para los afiladores. Los afiladores que son estos, miren, estos
La grasa estaba aquí y se engrasa todo lo que es esta parte. Ese es el mantenimiento que le tenemos que dar a nuestras máquinas para que trabajen bien y no se nos vayan a dañar del motor. Este se lo dejamos en su lugar. Entonces, pues, esta es la mejor opción, amigos. Pues esperemos que les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, algún comentario, por ahí en nuestros mensajitos, por allí pueden publicar alguna cuestión. Pues no nos despedimos, amigos. Esperemos que les haya gustado el video. Suscríbanse, denos like, activen la campanita de notificaciones. Estaremos subiendo más contenido. Y pues pueden encontrarnos como Corte y Confección Pepe, ahí en YouTube. Ahí nos encuentran. Hasta luego.